Namaste. Bienvenidos a Camino Amarillo, el programa sobre espiritualidad, vida sana y conciencia, el lugar para hablar de las cosas que de verdad importan. Soy Mariana Estrada y les doy la bienvenida a este espacio. Recuerda que Camino Amarillo es tuyo. Aporta y enriquecelo haciéndonos llegar tus comentarios a nuestra cuenta de Twitter, @María en Camino a 7, en Facebook, donde estás viendo esta transmisión en vivo, y nuestra página web caminoamarillo.net, desde luego nuestro canal de YouTube, donde si lo prefieres puedes ver la transmisión de esta entrevista. Suscríbete, dale like a todos los videos que puedas y ponle la campanita para que te avise cada vez que transmitamos en vivo. Y hoy tengo el gusto de recibir en Camino Amarillo a Francesc Miralles. ¿Cómo estás, Francesc? Mucho gusto de conversar contigo hoy en este espacio. Igualmente. Francesc Miralles es autor de 20 preguntas existenciales cuyas respuestas pueden cambiar tu vida, de Editorial Kairos. Déjame te presento, Francesc. Francesc Miralles es un referente en el campo del desarrollo personal y ha escrito numerosos libros de éxito internacional. Ahorita hablaremos de algunos de ellos. Licenciado en Filología Alemana, trabajó varios años como editor. Actualmente da conferencias y escribe en medios como El País Semanal y Cuerpo Mente. Fíjate, yo tengo una columna que se llama Mente y Cuerpo Sanos en el periódico Milenio, así que se parece. Además de trabajar en radio, es coautor del libro Ikigai, bestseller en Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, Turquía y la India. Pues, Francesc, mucho gusto de entrada en conocerte y muchas gracias por este espacio a ti. Este libro es muy interesante, el de 20 preguntas existenciales, y abres con una cita de un libro que mencionas, y dice una frase de este libro que dice: el éxito de una persona en la vida se mide por la cantidad de conversaciones incómodas que está dispuesto a mantener. Después aclaras que son conversaciones con uno mismo. Pero mi primera pregunta para ti, Francesc, es: ¿cuáles son las conversaciones más incómodas que has tenido contigo mismo y a qué conclusión llegaste en estas conversaciones? Sobre todo yo diría que las conversaciones más incómodas son aquellas que generan cambios, porque el cambio al ser humano no le gusta o no le resulta fácil, ¿no? Nos acostumbramos a un determinado modus vivendi, a que las cosas sean de cierto modo, a tener una zona de confort y de control y a unas rutinas. Entonces, cuando nos damos cuenta de que eso ya no nos resuena, que ya no puede ser nuestra vida, esa conversación sobre el hacia dónde es incómoda porque nos va a obligar a tomar muchas decisiones y a dar muchos pasos en terreno desconocido. Por lo tanto, esa decisión es incómoda, pero de hecho son las más fructíferas porque son las que luego te van a situar allí donde tú debes estar y allí donde tú puedes brillar y puedes aportar. Sin duda. Y en tu caso, ¿cuáles han sido estas grandes? Fueron varias a lo largo de mi vida. Cambié de carrera muchas veces, pero por ejemplo un momento, yo diría, de no retorno fue cuando después de muchos años intentando encontrar un trabajo de editor y que estuviera bien remunerado y con un contrato indefinido y que con todo lo que yo había soñado para trabajar de editor, al cabo de poco tiempo de estar trabajando ahí, debido a una serie de circunstancias que se daban en el ambiente que había en la empresa, la hostilidad que había, el mobbing, mi propia incomodidad de estar encerrado en un lugar 10 11 horas donde yo no me desarrollaba interiormente y que me pasaba el día trabajando y mirando por la ventana, imaginando que había lugares y vidas que podían ser mucho más afines a la mía, ¿no? Pues levantarme de la mesa, ir a hablar con el director, con mi jefe directo y decir que renunciaba después de muy pocos meses que me habían puesto el contrato fijo con un sueldo muy alto, fue difícil, porque entonces te vas a la nada, que eso es lo que le sucede a mucha gente, ¿no? Que cuando tú dejas lo que es el mundo conocido, allí de donde tú obtienes tus ingresos, donde están tus amistades, donde está, digamos, tu habilidad ya comprobada, de repente es como que cruzas un desierto y no sabes lo que vendrá después, no sabes qué es lo que vas a hacer a continuación, qué es lo que te gustará, qué gente encontrarás,
de dónde va a salir el dinero. Entonces aparecen muchas preguntas y ese fue un momento clave porque fue el momento en el que yo me prometí que no trabajaría nunca más en una empresa, porque no me gustó lo que yo vivía allí, no me pareció humano y no me pareció cariñoso conmigo ni con nadie. Entonces me hice la promesa de ser siempre libre, de trabajar siempre como freelance, como autónomo, y eso tiene un peaje muy alto, no es fácil eso. Eso es un peaje de inseguridad, de subidas y bajadas de ingresos, de momentos en los que estás en bancarrota, de otros momentos en los que trabajas de lunes a domingo, pero bueno, asumí las consecuencias de mi decisión. Ok, digamos que esa es una de las grandes Esa conversaciones. fue una. Luego, conversaciones así difíciles las tienes cuando termina una relación de pareja, ¿no? Durante X tiempo tú estás haciendo camino con alguien hasta que una o las dos personas se dan cuenta de que no se convienen. Entonces, ahí hay que tener una conversación difícil con uno mismo primero, quizás, y luego con el otro, ¿no? Intentar poner en común lo que está pasando allí, ¿no? Eso tampoco es cómodo porque, como todo el mundo sabe, y los que han leído el libro van a ver un capítulo sobre eso, una separación o un divorcio implica perder amigos por el camino, ¿no? Hay gente que quizás son más cercanos a lo que es tu pareja y que de repente dejan de llamarte, aunque mantengas buena relación con tu pareja, gente que desaparece totalmente, otros que quizás se posicionan en un lado o en el otro cuando no debería ser. Entonces, cualquier crisis sentimental que lleve a recomenzar de nuevo tiene mucha incomodidad. Y luego yo te diría que cada vez que cambiamos de trabajo, de proyecto vital, incluso de país, de lugar donde vivimos, pues tenemos que enfrentarnos a muchas novedades y a muchas incógnitas, y eso es incómodo. Claro, y es lo que llama, lo que decías al principio, que es el miedo al cambio, claro, porque eso cuando hay Sí, una pero el cosa... cambio no es fácil ni es agradable al principio, al principio. Luego, si la decisión fue adecuada, que suele serlo, si tú estás conectada contigo misma, tu mismo cuerpo te informa de que quizás no tienes que estar aquí y tienes que moverte donde estás. Al cabo de un tiempo, superada la incomodidad y la incomprensión, porque cuando tú te lanzas al cambio, mucha gente no va a entenderlo. Y va a ser como si te vieran cruzando un río helado. Esta metáfora la utilizaba un profesor de meditación y la gente va a decirte dónde vas loco o dónde vas loca, ¿no? No ves que allí hace mucho frío, que allí no sabes lo que te vas a encontrar, que aquí tienes esto, tienes lo otro, tienes lo más allá. Entonces el cambio suele tener pocos aliados, poca gente que va a ir a tu lado y te va a decir, te comprendo, ve para allí y te apoyo. Eso puedes contar con los dedos de la mano quien va a secundarte. Por lo tanto, es un trabajo solitario que requiere mucho coraje y que requiere conexión con uno mismo para entender qué es lo que realmente quieres hacer. Mm, claro. Francesc, este libro dice 20 preguntas existenciales. Cuando nos... Hacerse las preguntas es ya un ejercicio, uno mismo, ¿no? Hacerse... Es un ejercicio Bueno, mental. sí, hacernos las preguntas, pero tener herramientas también, ¿no? Por eso, en este libro no doy las respuestas, sino que para cada pregunta digo, desde la filosofía nos dicen esto, desde la literatura esto otro, este maestro o maestra espiritual nos lleva por aquí, esta historia nos está contando algo. Y a partir de ahí, con todo eso, con ese crisol de inspiraciones, cada cual puede llegar a su propia respuesta. Pero sí, son 20 preguntas que a todos nos resuenan. Ok, ahora, una inicia con este tema que sí, efectivamente es una incógnita para cualquiera que llega a un punto de cierta madurez y es el de Dios, ¿no? Y el del misterio y etcétera. La creencia de Dios al final o la creencia en algo superior es necesario para un proceso de interior de camino espiritual o no necesariamente? Bueno, todo el mundo cree en algo, aunque no sea Dios, ¿no? Hay quien cree en las causalidades, hay quien cree en la magia del universo, hay quien cree en la ley de atracción, pero está claro que cualquier persona que se pare a observar verá que hay mucho más que lo que puede comprender. O sea, ya el propio origen del universo es un misterio. ¿Por qué el Big Bang empezó en ese momento? ¿Qué había antes? Si no había nada,
quién le dio el botón para que pasáramos de la nada a la existencia de todo esto y de nosotros mismos, ¿no? Porque hemos venido a este mundo entre los billones de posibilidades que teníamos de no estar, ¿no? ¿Significa eso que tenemos alguna misión, de que tiene algún sentido? Todo eso está en la conciencia de cualquier persona, entonces llamémosle espiritualidad o como queramos, ¿no? Pero está claro que la realidad que manejamos no nos da todas las respuestas y que hay cosas que nunca vamos a saber y que solo nos podemos aventurar a hacer hipótesis, a imaginar, a soñar incluso. Entonces, bueno, ahorita más allá de que ahondemos en el contenido del libro, lo importante es la pregunta y no la respuesta, Francés. Bueno, a veces la pregunta no tiene una respuesta inmediata, ¿no? Por ejemplo, el quién soy yo, pues a veces no podemos contestarla porque estamos en un momento de transición hacia algo. Ya no somos quien éramos, quizás no sabemos aún quién vamos a devenir, y la pregunta queda ahí, nos da una dirección para trabajar intelectualmente en ella, pero quizás aún no podemos contestarla y de repente llegas a un lugar, llegas a una situación, llegas a una progresión tuya y puedes decir, bueno, ahora sí puedo responder un poco mejor quién soy yo. Soy la persona que tiene este propósito o quien hace esto, ¿no? Entonces las preguntas son importantes, incluso si no tenemos las respuestas todavía. Sin duda. Y bueno, en ese sentido llega, y ya lo mencionaste, el propósito de vida, que es bueno, además de la de Dios, de dónde venimos, el universo, quién lo creó, etcétera, 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 es a qué vine, ¿no? Uh -huh. A este plano. Eso queremos saber todos, a qué vine, ¿no? Es importante. ¿Por qué? No, porque, bueno, porque como dice el título más famoso de Viktor Frankl, el hombre es un ser y la mujer en busca de sentido. Sin sentido no tiene argumento en nuestra vida. Una vida en la que suceden cosas y hay accidentes y hay éxitos y hay fracasos, pero que no hay un sentido debajo de todo eso, nos parece una vida absurda. Entonces, el ser humano ya por definición busca un significado a la vida, busca un significado al amor, busca un significado a su trabajo, busca un significado a los cambios que va realizando y no se conforma con el azar y ahora viene esto y el envejecer y morir, sino que queremos ver más allá de todo esto y por lo tanto siempre buscaremos un propósito que le dé una dirección a nuestra vida, ¿no? Que sepamos el por qué hacemos las cosas. Ok, y todos tenemos un propósito o al final, en lo más profundo de la pregunta y la respuesta del propósito, no es el mismo el de todos, más allá de que a lo mejor... Bueno, hay algo común, o sea, hay preguntas como ¿cuál es el significado de la vida? Que no es la misma para todas, porque para cada persona puede ser algo distinto. Para un médico de vocación, el significado de su vida es salvar vidas y aliviar el dolor. Para un místico, quizás el significado de su vida es conectar con algo que va más allá de sí mismo. Pero sí que es cierto que cuando examinamos los propósitos personales, que son muy variados, todos tienen algo en común y es que los propósitos suelen tener un factor que es la ayuda a la humanidad, la ayuda al otro, ¿no? De hecho, cuando trabajamos con el Ikigai en los talleres de los 4 círculos, el 4 círculo del Ikigai es lo que el mundo necesita, es el más importante, porque al final todo lo que alguien se propone hacer tiene un beneficiario que no es solo uno mismo. Y te diría que casi no hay ningún Ikigai que sea para consumo propio. Hasta el pintor más egoísta, su obra va a dar color a la casa, al hogar de una persona. El escritor más individualista al final quiere ser leído y quiere acompañar a un lector que quizás está pasando por un mal momento y gracias a entrar en ese mundo que te proponen en el libro, pues encuentras allí un hogar también, ¿no? Por no decir ya los que tienen como propósito la educación, la terapia, la invención, la mejora del mundo. Por lo tanto, yo diría que un propósito común a todo el mundo es que deseamos ser útiles a los demás. Incluso la gente más insospechada que pueden etiquetarlos, ¿no? Como egoístas, delincuentes en potencia, en realidad están perdidos, están extraviados porque no han visto cómo aportar. Pero una persona se siente bien, se siente completa cuando sabe de qué manera puede ayudar a los demás.
Ese es el gran propósito, ¿no? Es un propósito común a todos. Yo te diría que ese propósito es común al pintor, al educador, a la terapeuta, al arquitecta. Hacer de este mundo algo mejor y más bello y más practicable, ¿no? Claro, claro. Ahora, viene una pregunta muy interesante y es, ¿por qué dura tan poco la felicidad? Sí, ¿Estamos hablando de la felicidad o del estado de alegría del donde... estado de alegría. Sí, la felicidad es un término muy abstracto, como bien has dicho, y es algo distinto para cada persona y además no es un estado permanente en absoluto, porque ahora no me acuerdo, había un escritor francés que decía que para ser permanentemente feliz hay que ser permanentemente idiota también, porque es no darte cuenta de lo que pasa en el mundo, que no te sepa mal que se muera tu padre Sí, no, y ser insensible a todo lo que sucede. O sea, hay momentos donde la tristeza y la ira están plenamente justificados y hay que transitar esas emociones porque es lo que toca, es lo que estamos viviendo, no podemos engañarnos. Pero sí que es cierto que los momentos de alegría, los momentos de felicidad, que los tenemos, una cosa que a mucha gente le da rabia o que no entiendes, ¿por qué si a ti te llaman hoy y te dan una buena noticia, ese subidón te durará 10 minutos, 15? Luego ya estarás en tu tarea, en tu trabajo, en tus preocupaciones, pero si te mandan un email grosero, incluso si la persona que lo escribe a ti no te importa, puedes estar enfadada hasta la noche o hasta mañana. Entonces decimos, ¿por qué la felicidad tan corta y el dolor tan largo, ¿no? Pues en realidad, si miramos al origen del ser humano, eso tiene que ver con nuestro instinto de supervivencia. Ya desde que éramos cazadores-recolectores, cuando descubríamos un nuevo fruto, una flor, un lugar bonito, eso también duraba muy poco, porque no era básico para la supervivencia, era un placer que tenías, pero en cambio, yo siempre pongo este ejemplo, cuando pasabas por una cueva y salía un oso y nos daba un susto de muerte y salíamos corriendo, ese input lo recordábamos siempre, ¿pero por qué? Porque es esencial recordar que de la cueva puede salir el oso para la vida y la flor no. Entonces, por eso la felicidad es efímera la tristeza, el dolor, la ira tiende a ser un poco más largo, pero al final todo puede modularse con el trabajo de la mente porque todo pasa por la mente, todo son interpretaciones. claro, y en ese sentido, hablando de estos grandes maestros de las tradiciones espirituales, ellos sí hacen una distinción, por ejemplo, en este estado de alegría, de placer, de gozo, ¿no? Y el estado de felicidad, donde aunque haya tristezas y haya enojos y haya tal, hay un estado en calma que podría llamarse de felicidad donde nada es tan importante Sí, como para romperlo. ese estado de hecho es natural en el ser humano, lo vemos en los bebés. Un bebé cuando nace, si no le duele la tripita o tiene un cólico o algo, está riendo, está sonriendo y está contemplando. El ser humano en sí es sereno. Entonces, lo que nos tendríamos que preguntar es si ahora mismo me siento nervioso, enfadado, intranquilo, ¿qué capas de la cebolla hay que quitar ahí, ¿no? Para volver a mi estado natural. Porque normalmente, así como la felicidad nadie sabe exactamente lo que es, quizás sea nuestro estado natural. La infelicidad sí que la podemos determinar con mucha precisión, porque lo que nos hace infelices a la gente son las mismas cosas. Compararte con los demás, preocuparte por cosas que no sabes si van a pasar o no van a pasar, desear tener un cuerpo, una mente, una situación financiera que no es la que tienes ahora mismo, a exigir de los demás que se comporten como tú habrías hecho en el lugar de no sé quién. Entonces, todos estos hábitos nos llevan a la infelicidad. Entonces, cuando sentimos que nuestra vida zozobra, que estamos en un momento de desánimo, de tristeza, de irritación, preguntémonos de qué nos podemos liberar de todo esto, porque si nos empezamos a quitar capas y filtros, quizás al final llegaremos a disfrutar de las cosas como cuando éramos niños. Sin duda, sin duda. Ahora, y viene la siguiente pregunta, que es obligada. ¿Puede existir la vida sin sufrimiento? Bueno, aquí nos podemos remitir a Buda, ¿no? Que fue quien lanzó la famosa frase, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. ¿Qué quería decir con eso, no? Que el dolor forma parte de la vida.
y el placer también. Dolor y placer van juntos. A veces aparece uno, a veces el otro, ¿no? Entonces, dado que el dolor va a estar presente a través de accidentes, de pérdidas de personas, de cambios que no deseamos, un amigo entra, otro amigo se va, aquello que nos gustaba ya no nos gusta tanto. La cosa es cómo interpretamos. En el momento en que le damos una interpretación trágica al dolor, pues estamos sufriendo. Pero si vemos el dolor como un estadio más de la vida y que luego viene la alegría y luego viene el aburrimiento y luego viene otra cosa, ese dolor se ve mucho más pequeño y el sufrimiento también se reduce, ¿no? Por lo tanto, digamos que el sufrimiento sería las gafas con las que miramos el mundo, ¿no? Si queremos darle un sentido de pobre de mí a lo que está sucediendo, hay sufrimiento. Pero si lo vemos como una cosa más de las miles que vamos a vivir, relativizamos y eso ya empieza a doler mucho menos. Claro, y en ese sentido, uno de los grandes miedos, de los grandes temores, de las grandes aversiones es a la vejez y a la muerte. Uh -huh. Y esa que va a llegar sí o sí, tarde o temprano. En algún momento llegará. Claro, y la vejez al final es un deterioro, ¿no? Sí, o no, hay gente que muere sin ningún deterioro. Tú te estrellas con una avioneta y pasas de la juventud al otro barrio, para entendernos, ¿no? La magia de la muerte es que no sabemos cómo vendrá ni de qué manera. Por lo tanto, es algo que no hay que preocuparse, porque quizás estamos toda la vida pensando que vamos a acabar de determinada manera, sucede algo y morimos de otra. Entonces, yo aquí siempre me remito a Marco Aurelio, que es el gran filósofo estoico de los romanos y que conecta totalmente con los libros que se están escribiendo ahora, que él decía que el miedo a la muerte en realidad no existe, es una máscara, que el miedo a la muerte lo que oculta es el miedo a la vida. La gente que tiene miedo a la muerte es porque tiene miedo a llegar al final sin haber hecho lo que tenía que hacer. Claro, si tú llegas al final del camino y no has seguido tus pasiones, no te has ocupado de tus amigos, no te has ocupado de ti misma, no has hecho lo que tú estabas llamada a hacer, te vas con mucha rabia a este mundo. Pero si tú has vivido día a día de una manera consciente, siguiendo lo que tú crees que tienes que hacer, pues la muerte será simplemente un epílogo que podrás irte en paz, ¿no? Por lo tanto, el miedo a la muerte esconde el miedo a la vida. La gran pregunta es si nos atrevemos a empezar a vivir. Sin duda, claro que sí. Ahora, hay una gran diferencia entre la creencia de muchas tradiciones y de muchas religiones de que hay algo después, y digo, más allá de que a lo mejor ahí ya en ese después ya estén conceptos como purgatorio, infierno y cosas de esas espantosas, ¿no? Pero bueno, yo como no creo en eso, no me preocupa el infierno ni el purgatorio. Quien crea, quien crea en el infierno, pues que haga los pasos necesarios para ir al cielo, ¿no? Porque en esa religión dan varios caminos, no solo uno, ¿no? Entonces que procure que sea llamado al lado de los buenos. Y quien no crea en el cielo o en el infierno, pues que procure vivir de la mejor manera posible consigo mismo y con los demás. Claro. Ahorita seguimos con el libro francés, pero hoy, ¿cuál es la pregunta que más te haces y que estás tratando de responderte a ti mismo? Yo diría que una pregunta que no está exactamente así en el libro, pero que sobrevuela todas las otras y que todos nos hacemos es ¿qué hago con mi vida? ¿No? Entonces, esa pregunta aparece muchas veces, ¿no? Cuando hay una crisis, ¿no? Cuando vino la pandemia y mucha gente de repente se quedó en casa, Claro. sí, y no podían ir a su trabajo y veían en peligro sus ingresos, decían, ¿qué hago con mi vida? Cuando uno de repente se queda solo, porque hay una separación, porque hay un momento, no sé, de decepción, ¿qué hago con mi vida otra vez? Cuando te aburres y te cansas de lo que estás haciendo ahora, te vuelves a preguntar qué hago con mi vida. Entonces, es una pregunta muy productiva porque te lleva a la movilización, ¿no? O sea, no, en el que hago con mi vida no hay la esperanza ni hay el destino, sino hay qué voy a hacer yo. Y cuando decides lo que vas a hacer tú, eres totalmente proactivo y estás construyendo el futuro en ese momento. Entonces, es el momento quizás, no sé, de probar cosas, equivocarse, explorar caminos, si no es ese será otro, y ir aprendiendo. Al final, como decía mi profesor de piano, venimos aquí para pasar curso, ¿no?
Así es, exacto. Y ese es el otro gran. Sí, aprender, ¿no? Y ir Claro, aprendiendo de lo bueno, de lo malo. claro. Ya dicen que los éxitos nos dan felicidad, los fracasos nos dan lecciones, ¿no? Entonces, todo al final sirve para algo. Sin duda. Oye, y en este sentido, yo pensaba cuando estaba hojeando el libro, todavía no lo termino, pero ya lo terminaré, decía, bueno, esto es como una guía, ¿no? O sea, porque finalmente Bueno, es un no es un libro. libro de autoayuda exactamente, porque los libros de autoayuda clásicos, y yo he sido editor de autoayuda mucho tiempo, te dicen cómo hay que hacer las cosas. Yo no digo cómo hay que hacer nada. Es un libro de indagación, ¿no? Es un libro para que a través de todo lo que se cuenta en cada capítulo, en cada pregunta, películas, libros, canciones, historias, anécdotas, reflexiones, preguntas que están dentro de la pregunta, cada cual pues con un cuaderno o con su imaginación, vaya viendo sus respuestas y cómo se posiciona en este momento de su vida frente a eso. Pero no es un libro que te diga, para ser feliz hay que hacer uno, dos, tres. Porque, mira, como dijo muy bien mi terapeuta, Ajá, ahí. él decía, estos libros americanos típicos llenos de comos nunca han servido a nadie. Porque el cómo, imagínate, ¿no? El típico libro dice, ¿cómo tener el correo, la bandeja del correo de entrada limpia? Pues te dice, bueno, pues te haces una subcarpeta de esto, otra subcarpeta de lo otro, esto no sé qué, dedicas 15 minutos a esto, 10 a lo otro. Eso quizás lo hagas un día, pues que al día siguiente no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque este cómo no viene de ti, viene de otra persona que le ha servido, pero tú tienes otro camino. Entonces, este hombre, este filósofo, Xavier Guix, decía que hay que empezar por el quién, el cómo da igual. Si tú sabes quién quieres ser, aunque no lo seas todavía, los cómo vienen solos, ¿no? Y si tú te levantas mañana y tú dices, yo soy una persona consciente, saludable y que pone su talento al servicio del mundo, los cómo ya vienen. Entonces tú ya encuentras la manera de apoyar esa idea que tienes de ti mismo. Por lo tanto, aquí lo que se trata de saber es quién quieres ser en este momento de tu vida. Claro, que como decías hace rato, no es una pregunta fácil dependiendo de en qué momento, porque más va cambiando, ¿no? Va cambiando el quién soy, también va cambiando con el tiempo y hay diferentes respuestas en cada momento. Porque tú eres alguien cuando entrevistas a un autor o autora, tú eres alguien cuando te vas a dormir y en el duermevela estás soñando en algo que va a pasar, tú eres Claro, alguien cuando estás elaborando un proyecto empresarial, cuando estás con tu familia, cuando estás viajando, cuando pierdes el control y te das a una noche loca. Entonces hay muchos yoes dentro de una misma persona. Y es como un poliedro que a veces sale uno y sale el otro, y entre todos debe haber algo que es esencial a cada uno, que quizás tiene que ver con el propósito, con la propia filosofía de vida, que es lo más cercano quizás al quién soy yo, nuclear, ¿no? Hay un proverbio indio que dice, uno solo tiene aquello que no puede perder en un naufragio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que no podemos perder en un naufragio? Pues quizás es nuestras ganas de vivir, nuestro lema vital, lo que nos lleva hacia adelante, ¿no? Cosas que son intangibles en realidad. sin duda. Y esta pregunta que te hacía que inició en esto que este libro es una especie de guía, ya aclaraste que no autoayuda ni nada, pero en el tema de la siguiente, una pregunta que haces que es, ¿dónde encontrar un verdadero maestro? Y al final ahí podría haber también una pequeña polémica en el sentido de que el maestro al final no eres tú, si es externo. El maestro al final está dentro de nosotros, más allá del que está afuera. Los supuestos maestros que vamos encontrando, de hecho, son un espejo que muestran cosas que ya tenemos dentro de nosotros o que ya estamos descubriendo, ¿no? Es interesante esto porque mucha gente busca un gurú, es seguidora de un artista o de un conferenciante determinado o de un escritor, pero en realidad todo es un maestro. Cuando estás en un momento de mucha sensibilidad y de mucha permeabilidad, cualquier persona que te encuentras
tiene algo que contarte y tiene algo que ilustrarte. Y hay algo que quizás ya está en ti, pero el hecho de estar con esa persona la despierta, ¿no? Entonces, creo que es Pablo Dors que decía que cada persona con la que encontramos, incluso las que nos encontramos por breve tiempo, de manera accidental, es una puerta. Y depende de ti saber si la abres o no la abres. Incluso la persona que nos parece más estúpida, más irritable, irritante o menos valiosa, también esa persona tiene algo que enseñarnos, porque mucho de lo que nos molesta es algo que tenemos nosotros. Sin duda, Francés. Y en este sentido, al final, aunque todo es un maestro, al final digamos que la idea es que el verdadero maestro sea nuestro ser interno, Es uno mismo, sí, el maestro es uno mismo al final, y es uno mismo y es el mundo, ¿no? Había un hippie catalán, el último auténtico que quedaba, que murió hace poco, Pau Riba, que él decía que él no educaba a sus hijos, que él solo vigilaba que no se hicieran daño, porque consideraba que lo que tenía el verdadero maestro de ellos era la vida y el mundo, y que ellos ya irían descubriendo lo que pasa, lo que es peligroso, lo que no lo es, lo bueno, lo malo, y que eso nadie nos lo puede enseñar. Entonces, al final, la vida es la maestra, lo que vivimos, lo bueno, lo malo, lo regular, y aquí sería un poco como este proverbio zen que dicen que cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece, ¿no? Cuando tú estás preparado, todo te enseña, y entonces estás en un momento de mucha fecundidad. Claro, y en ese sentido también este libro podría fungir con ese propósito, ese papel, ¿no? Porque a lo mejor, ¿cómo puedo afrontar la pérdida de alguien que no ha tenido o que ya pasó por eso y ya esa pregunta, pero no le resuena tanto y para otros sí? Y entonces ahí sería una especie de maestro el libro, en tanto que todo puede ser un maestro, ¿no? Sí, y las pérdidas son maestros, ¿no? O sea, hay una Vaya. canción de Johnny Sanders que se llama Born to Lose, y realmente venimos al mundo para perder en el buen sentido, para perder el miedo, pues no sé, al otro sexo o al propio sexo, perdemos el miedo al amor, perdemos el miedo a la universidad, perdemos el miedo al trabajo, perdemos amigos por el camino, perdemos ideales que los cambiamos por otros con los que nos identificamos mejor, y a lo largo de la evolución de la vida nos vamos a desprender de muchas cosas que antes eran necesarias y ya no las necesitamos. La vergüenza, la necesidad de acumular cosas, de acumular amigos, de acumular compromisos, obligaciones. Entonces, estamos hechos para perder, pero con cada pérdida hay una ganancia, en el sentido que vamos hacia una vida más minimalista, más esencial, con menos focos, y estos focos que vamos a poner en las cosas importantes nos permitirán experimentar este flow, que la psicología es como define la felicidad. Ok, ahora, antes de regresar otra vez a otra pregunta del libro, cuando uno está todo el tiempo preguntándose y dudando si está bien acá, si está bien allá, acaba sin poder concretar nada. ¿Hasta dónde estar en la pregunta constante, en la búsqueda constante, y cuándo llegar a la materialización, a concretar, Bueno, yo creo que se puede combinar ambas cosas. Podemos ir buscando, ir concretando. Y entonces, a medida que hay cosas en nuestra vida que se determinan, hay otras que quedan abiertas. O sea, esto es como el aprendizaje de la filosofía o de la ciencia, que cuando llegas a un conocimiento, pues ya quieres ir hacia el siguiente. Entonces, algo que distingue al ser humano del resto de criaturas del planeta es que están siempre aprendiendo y que nunca consideran que hayan llegado a culminar nada. Entonces, esto es como un pintor, ¿no? Que puede terminar una obra monumental y cuando le da el último brochazo ya está pensando en cuál sea la siguiente. Y eso es lo que hace avanzar las artes, la ciencia, la economía, la técnica, la tecnología, incluso la espiritualidad, ¿no? Ok, y nos vamos a una pregunta muy importante, que es, ¿existe un destino, Francés? Bueno, hay personas que creen en el destino y que creen que está todo escrito, ¿no? Pero aquí tendríamos que pensar que, por ejemplo,
cuando llegamos a un determinado momento de nuestra vida donde nos suceden cosas y no sabemos por qué nos han sucedido, solo hay que mirar atrás porque eso es la consecuencia de muchísimas pequeñas acciones que hemos ido haciendo y de muchas decisiones que hemos ido tomando. O sea, las cosas, los acontecimientos no llueven del cielo. O sea, tú llegas a un determinado punto producto de lo que tú has ido sembrando todo ese tiempo, ¿no? Entonces, Y es el karma, ¿no? creer en un destino que todo está escrito es como desvincularse de tu responsabilidad hacia tu propia vida y entregársela a otro y decir, bueno, pues Dios proveerá, o la providencia ya veremos, o la ley de la atracción hará que me toque la lotería, pero en realidad lo que se comprueba es que la vida humana es como el efecto mariposa, ¿no? Es la concatenación de muchísimas causas y efectos. Entonces hay una cosa divertida que dice Stephen Hawking, que decía gran físico y científico que tenía su enseñanza desde Oxford, que él decía que incluso la gente que cree en el destino mira a ambos lados antes de cruzar a la calle, ¿no? Claro, exactamente. Y que lo cual dice, Lo cual dice que no está tan escrito, que si pasan cuando hay un camión, pues van a acabar bajo las ruedas, ¿no? Y depende de ellos eso. sin duda. Pero no crees, más allá de lo que cada quien pueda irse formando en su experiencia y tal, ¿no crees que hay cosas que sí están un poquito que verdaderamente no dependen de nada que Bueno, y eso podrían explicarlo los... el momento no depende de nosotros. Hay momentos que son aptos para hacer ciertas cosas. Eso es la teoría china del Wu Wei, ¿no? El Wu Wei, que es el no hacer. Los chinos, en su sabiduría ancestral, los viejos maestros, del I ya Ching. decían que sí, el I Ching y en el taoísmo está, y tiene mucho que ver también con el Eclesiastés y ese famoso fragmento de hay un tiempo para matar, un tiempo para no sé qué. Bueno, lo que sostiene es que hay un momento para cada cosa, ¿no? Y si tú intentas actuar en el momento que lo que demanda de ti es contención, lo que vas es a empeorar las cosas, ¿no? Ejemplo práctico, pues tú estás en una situación donde se produce una tremenda discusión, pues si tú ahí intentas mediar elevando la voz, pues no vas a conseguir nada. Has de esperar a que baje todo este suflé y en un momento en el que pueda haber receptividad, pues entonces haces. Pero hay momentos en los que no hacer es la mejor acción posible, en el sentido de que cualquier cosa que hagas va a empeorar las cosas. Entonces, yo diría que dentro de esta visión taoísta, uno de los talentos a desarrollar por el ser humano es saber cuándo es la oportunidad y cuándo uno debe refrenarse. Eso hablando del hacer, pero por ejemplo hay gente que nace en condiciones mucho más Claro, difíciles. el punto de partida es diferente para todo el mundo, pero de hecho se demuestra que no es definitivo, ni mucho menos, ni es crucial, porque según la teoría de la resiliencia, ¿no?, de Boris Cyrulnik, que tiene un libro muy conocido que se llama Los patitos feos, dice que una infancia terrible, un punto de partida horrible, no condiciona que se pueda tener un futuro con bienestar y con éxito. Incluso, mira, hace poco salía la noticia de que el hijo de Paul Auster Sí, claro. murió su bebé y él también ha muerto. Son personas que han venido a este mundo con padres con enorme cultura, con El dinero, hijo con también, educación. ¿no? Creo, no te lo sé decir, pero yo diría que el bebé murió y no sé si ha muerto él también. Ok, ok. Me suena que sí, pero no lo he leído. Pero fíjate que ha tenido la familia más ilustrada posible, dinero para estudiar, condiciones de vida para poder organizar la propia vida. Y fíjate de qué manera desastrosa termina. Y luego todos conocemos biografías de personas que han nacido en condiciones muy desfavorables, pero que tenían una idea tan clara de lo que querían lograr, se sabían asociar con los demás, tenían tesón, tenían paciencia, que han llegado muy lejos. Mira, un ejemplo práctico, Benjamin Franklin, que fue uno de los padres fundadores de Estados Unidos, él era el menor, uno de los pequeños de 16 hermanos, o algo así. Y eran tantos niños
que los pusieron a trabajar cuando tenían ya 10 o 11 años y él trabajaba en una fábrica, en una manufactura, no podía estudiar. Y él soñó que podía hacer cosas importantes y se dedicaba a leer en su tiempo libre, que debía ser muy poco en aquella época, porque igual se trabajaban 12 o 14 horas, todas las biografías que caían en su mano, se fijaba en virtudes que tenían aquellos personajes y luego él durante la semana los practicaba con unas tarjetas que se hacía él mismo, ¿no? Eso lo que quiere decir es que en un punto de partida muy desfavorable hay personas que consiguen llegar a lo más alto y que en el caso contrario, personas que aparentemente lo tienen todo, se estrellan y son un pozo de infelicidad. Es correcto, pero hay cosas que no dependen de nosotros y No, a ver, lógicamente siempre es mejor nacer en el Upper East Side de Nueva York que en Bangladesh, en el peor barrio. Pero bueno, eso no depende de nosotros, pero lo que sí depende de nosotros, como dice Víctor Frankl, es qué hacemos con eso, ¿no? A ver, quizás si tú naces en una familia muy humilde con una o enfermedad. con una enfermedad que te limita, no puedes decir voy a ir a las Olimpiadas normales, ¿no? Porque estás descalificado para eso. Pero la sabiduría sería decir, con mi situación y mis condiciones y lo que yo tengo, ¿qué es lo que puedo hacer para aportar y para ser alguien en esta vida, ¿no? Para ser alguien significativo. Todo el mundo es alguien, ¿no? Entonces, hay tantos miles de cosas que se pueden hacer, que hay muchas que no podremos y que nos serán negadas, pero muchas otras que sí. Entonces, vamos a centrarnos en lo que sí. Claro, totalmente. Oye, a ver, se dice, en muchos autores, muchos maestros también dicen que el ser humano, a pesar de que tiene dentro de sí mismo una naturaleza perfecta, evolucionada ya al máximo, luminosa, sabia, ¿no? Al final tiene que estar lavando muchas, como tú lo decías, quitando muchas capas para poder tocar eso. ¿Tú crees que el ser humano tiene ese pequeño nivel de evolución que alcanzó, digamos, que lo separa de los animales? ¿Crees de verdad lo hace el ser más evolucionado o ese nivel de conciencia lo vuelve soberbio lo detiene en su camino? A ver, si un nivel de conciencia nos vuelve soberbios, es que no es tan alta la conciencia, que quizás lo que hay es ego, no conciencia, ¿no? Entonces, a ver, también no podemos meter a toda la humanidad en el mismo saco, porque hay tantísima gente con tantos niveles de evolución distintos, que si esta pantallita que estamos viendo fuera un folio, podríamos trazar una diagonal que va de abajo hasta arriba, y hay gente que está caminando en la parte baja de la pendiente, hay gente que está caminando en el medio y hay gente que está en la parte alta. Lógicamente, cuando nos relacionamos con las personas, si quien se comunica contigo, quien interactúa contigo, está en la parte alta evolutiva, pues te va a tratar con amabilidad, con empatía, con cariño, te va a empoderar. Y si quien te contesta o reacciona o te dice algo está en la parte muy baja, pues lo hará a través de la ira, de la incomprensión, te va a causar problemas, ¿no? Pero al final, cada cual hace lo mejor que puede desde el lugar donde está. O sea, realmente cuando alguien es muy grosero y alguien nos saca de nuestras casillas, no es por maldad, es que no tiene herramientas para hacer otra cosa. Entonces, si somos alguien que tiene alguna influencia, podemos intentar ayudarle, pero a veces tampoco eso, ¿no? Quizás esa persona va a necesitar mucho más tiempo para llegar un poquito más arriba en esa escala, ¿no? Y al final, pues igual que los niños de manera natural tienen diferentes velocidades de aprendizaje, pues los adultos también hay distintas velocidades de evolución espiritual y si creemos en la reencarnación, que yo no te sabría decir ni que sí ni que no, yo no espero llegar a ningún sitio después de esta vida, pues quizás diríamos que esa persona muy primitiva va a necesitar muchas vidas para refinarse, ¿no? Ok. Ahora, ¿qué sostiene al ser humano? ¿Qué es lo que realmente lo sostiene? Yo diría que el ser humano lo sostiene el amor, dar y recibir amor y el propósito que tenga en esta vida. Con eso no hace falta mucho más. Si tú eres capaz de amar y aceptas recibir amor y sabes lo que quieres hacer,
Eso es ser humano. No hay, todo lo demás ya son artificios, son los disfraces que podemos ponernos a todo eso, ¿no? Entonces, si una persona no pone filtros para el amor y no se pone filtros a sí mismo con el deseo que tiene de lograr algo, de hacer algo que le dé sentido, con eso ya se puede ir por el mundo hasta el fin. Ok. Y empezando a finalizar la entrevista, Francesc, ¿cuál es el objetivo real por el que hiciste este libro? Sí, el objetivo real fue lo que dice la escritora Toni Morrison, ¿no? Que si hay un libro que tú hubieras deseado leer y no existe, lo tendrás que escribir. Y yo, en mis diferentes crisis existenciales, en la adolescencia, cuando cambiaba de carrera, cuando cambiaba de trabajo, cuando me sentía solo, cuando experimentaba el vacío, habría deseado un libro como este, que me explicara de manera muy sencilla diferentes miradas sobre cada una de las preguntas existenciales y que fuera divertido de leer y que me acompañara y que me hiciera reír y que me hiciera pensar. Como este libro no existía, pues decidí escribirlo. Ok, ok. Y con esto es el acompañamiento que podría tener alguien en estas crisis, ¿no? En estos momentos. Sí, bueno, es que hay acompañamientos que son humanos y hay acompañamientos que son intelectuales, ¿no? ¿Cuántas veces no ha cambiado nuestro estado de ánimo ver una película, ¿no? Que nos ilumina, a escuchar una música que nos llena de serenidad o leer un libro que nos lo llevamos a todas partes y que cada vez que abrimos ese libro nos olvidamos de las pequeñas miserias contra las que estamos luchando y nos vamos hacia algo más profundo y más universal. Entonces, creo que todos necesitamos de estos maestros que a veces no son personas, pero que forman parte de lo que significa ser humano también. Ser humano sin su cultura y sin sus entretenimientos no podría entenderse. Correcto. Y Francesc, ¿y si al final no hay nada? Pues mira, si al final no hay nada, te diría una frase que le gustaba mucho a mi madre, que era de la actriz Mae West, que decía, básicamente venía a decir, solo se vive una vez, pero si lo haces bien, con una vez es suficiente. Entonces se trata de hacerlo bien con cada día que nos sea regalado en este mundo. Claro, independientemente de la creencia. Sí, independientemente de si llegaremos a los 105 o a los 55, da igual, pues aprovechar cada día, ¿no? Que nos lleva toda esta oportunidad de experimentar, de aprender, de amar, de proyectar nuestro propósito, todo aquello que nos hace humanos. Y hemos hablado mucho, mucho de propósito en esta conversación, Francesc. Hoy, ¿cuál es tu propósito? Pues mira, hoy mi propósito es hablar contigo en este momento, luego a preparar cosas que necesito hacer para personas con las que estoy colaborando en proyectos que son ilusionantes y luego también pues darme un poco de espacio, pues tener una cena, subir a la terraza que hay en este hotel desde la que se ve el Zócalo y también saber gozar de una cervecita y mirar lo que pasa y lo que hace la gente en la calle y la música, o sea, encontrar un equilibrio entre lo urgente y lo importante. Claro, perfecto. Francesca, te agradezco muchísimo. Bueno, en algún otro momento ya dije que íbamos a hablar de ellos, pero no nos dio el tiempo de tus otros libros Bueno, está bien, porque este incluye también un poco de todos, ¿eh? Porque es un greatest hits este libro. Ikigai. Este libro tiene 20 capítulos y, por ejemplo, el tercero, que es el de propósito, ahí hablamos de Ikigai. Por lo tanto, viendo este libro, hemos mirado también muchos de los temas sobre los que escribo normalmente. Perfecto. Francesca, agradezco mucho. ¿Y tienes alguna página, algo donde te puedan seguir, Me donde... pueden ver los artículos que escribo los lunes en mi página francescmiralles.com. Ahí pueden ir al blog y pueden ver, pues una vez por semana más o menos, que voy escribiendo sobre las cosas que me pasan, descubrimientos literarios, cinematográficos, reflexiones, todo eso, o en mis redes sociales. Ok, Francesc Mirelles, con A. francescmiralles.com o que me busquen en Facebook o en el Instagram o donde sea. Perfecto, pues te Muchas agradezco. gracias, Marien. Un placer muy grande conversar contigo. Igualmente, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos y recorrer con nosotros el camino. Soy Mariana Estrada, búsquenos en Facebook, donde han visto esta transmisión
Y también en YouTube, el Camino Amarillo, los dos se llaman Camino Amarillo, nuestra página web caminoamarillo.net y también Twitter @Marien Camino a 7. Pues no me queda más que recordarles, este libro está a la venta en todas las librerías de México y 20 preguntas existenciales cuyas respuestas pueden cambiar tu vida. Muchas gracias, Francesc. Gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.